Mi nombre es Samuel, y hoy les contaré mi historia personal, de lo que me sucedió hace 2 años atrás. Soy un investigador ambiental especializado en el impacto del cambio climático en regiones árticas. Cuando fui asignado a dirigir un equipo de expertos en una expedición a Noruega, no tenía idea de que nuestra misión nos llevaría al corazón de una pesadilla congelada y que mi conocimiento sobrenatural cambiaría totalmente. El Banco Mundial de Semillas en Svalbard era nuestra meta principal. Nuestra tarea era recopilar información sobre la respuesta de la flora y fauna local al cambio climático, así como sobre la viabilidad a largo plazo de la reserva de semillas. Pero lo que encontramos en las gélidas costas de Noruega fue mucho más inquietante de lo que ninguno de nosotros hubiera podido imaginar. El viento ártico azotaba nuestros rostros y nos recordaba la hostilidad del entorno que nos rodeaba. Las montañas blancas, los fiordos y los glaciares inmensos nos hablaban de la majestuosidad y la soledad de aquel lugar remoto. Mientras nos aproximábamos al Banco Mundial de Semillas, luego de días de trabajo e investigación, notamos la presencia de un viejo barco vikingo encallado en las costas. Temerosos y sin preocupación, decidimos explorarlo, pero a medida que nos íbamos acercando y recorriendo el barco, ese sentimiento de asombro se convirtió en una espiral de terror, cuando descubrimos los cadáveres helados que yacían en el suelo, sus ojos sin vida, fijos y congelados. Pero había algo impactante y extraño: si era un barco de hace más de 1000 años, porque estos cuerpos aún seguían con carne, y no en los huesos por el paso del tiempo, o había algo más detrás de esto. El aire helado parecía vibrar con una energía oscura, y el silencio de aquel lugar solo se veía interrumpido por el crujido del hielo y maderas viejas bajo nuestros pies. Mientras explorábamos el barco, advirtiendo la presencia de cuerpos congelados que parecían todavía con vida, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Una sensación de miedo ancestral se apoderaba de mí, como si hubiera despertado algo oscuro y antiguo al remontarnos a las entrañas heladas de aquel barco naufragado. Con el avance de las pocas horas que estuvimos allí, la magnitud del peligro que habíamos desatado se hizo evidente. Mi equipo y yo decidimos separarnos. Llegó un punto donde decidí darme la vuelta y salir de allí. Ya no aguantaba más esa extraña sensación de pánico. Fue cuando sentí el verdadero terror. Francisco, uno de los que me acompañaba, estaba mirándome fijamente, con dientes ensangrentados y fuera de sí. Le dije: Francisco, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Me sonrió y se lanzó corriendo hacia mí. Fue cuando me di cuenta de que estaba en serios problemas. ¿Qué estaba pasando? Salí corriendo sin pensarlo, hasta que por suerte logré ocultarme entre unas cajas en el fondo de la proa. Solo sentía los sonidos saciantes de carne de aquellas criaturas, que parecían haber despertado de un estado de hibernación por mucho tiempo. Hasta ese entonces que irrumpimos aquel barco, poco a poco sentía gritos de mi equipo de trabajo y yo aún seguía oculto en aquellas cajas. La salida estaba a unos cuantos metros. Poco a poco mi equipo fue cayendo uno a uno. Lo supuse porque no podía dejar de escuchar sus gritos. Escuchaba sus pasos corriendo por la madera crujientes del barco. No podía creer lo que estaba sucediendo. Toda la realidad de mis pensamientos acerca de lo paranormal se había ido a la nada. Ahora, mientras me escondo en la oscuridad, rodeado por las sombras de aquel lugar maldito, sé que soy el único que queda con vida. No creo que alguien más haya corrido la misma suerte. Aún así, tengo que salir de aquí. La sensación de terror era cada vez peor, y me encontraba atrapado en un juego mortal, con algo que nunca deberíamos haber perturbado. El miedo, el frío y la certeza de estar atrapado en un mundo oscuro y desconocido me atormentan, dejándome solo con la pregunta de si conseguiré escapar con vida de esta pesadilla congelada que nos acecha en las sombras de Noruega. El frío ártico se adentraba en mis huesos, helándome el alma mientras decidí arrastrarme por el suelo del barco hasta la salida, sintiendo el aliento gélido de la muerte acechándome a cada paso. Me detuve en seco. Vi a otro de mis compañeros, completamente petrificado en hielo, con la mirada vacía, ensangrentado y sin respirar, su rostro congelado en una máscara de terror eterno. El hedor a putrefacción y desesperación impregnaba el aire, y sentí que mi mente se desmoronaba lentamente, aplastada por la brutalidad de aquel infierno helado. Escapar de allí se convirtió en mi única obsesión. O moría de hipotermia, o quedaba completamente al destino de aquellos zombies, o de alguna manera escapaba. Cada sombra se convertía en un enemigo potencial. Cada crujido del hielo en el suelo me llenaba de un pánico paralizante.
Mis pasos resonaban como el latido de un corazón condenado mientras me alejaba poco a poco del barco vikingo y su carga maldita. El sol se había ocultado tras las montañas, sumiendo aquella tierra en una oscuridad opresiva. Con cada respiración helada de aire, sentía que el frío penetraba más profundamente en mí, alejándome de toda esperanza de vida y advirtiéndome que no llegaría a vivir si me quedaba allí por mucho tiempo. Fue entonces cuando me topé con ellos. Las criaturas, deformes y retorcidas por el frío, se alzaron de entre las sombras, sus ojos vidriosos fijos en la nada. La visión de sus cuerpos huesudos y retorcidos por la congelación me provocó un estremecimiento de horror y asco. Retrocedí, cada paso más lento, consciente de que solo era cuestión de tiempo antes de que me vieran. Por suerte, un destello de luz rompió la negrura, procedente de la entrada de una cueva cercana al barco. Sin pensarlo dos veces, esperé el momento oportuno, y me lancé hacia ella. Salté del barco y corrí con todas mis fuerzas, sintiendo la presencia acechante de las criaturas detrás de mí. Los pulmones me ardían y mi corazón martilleaba contra mi pecho, pero seguí avanzando, persiguiendo la única posibilidad de salvación que se me presentaba. La cueva se extendía en la oscuridad como la boca de un monstruo hambriento, y me adentré en su interior con la desesperación palpitando en mis venas. El aire era denso, impregnado de un olor a acrea humedad y putrefacción. La luz de la entrada comenzó a desvanecerse a medida que me sumergía en las tinieblas, y finalmente me encontré rodeado por la negrura más absoluta. Fue entonces cuando oí el susurro. Un susurro maldito que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra, un lamento helado que parecía arrastrarse por mi columna vertebral y convertir mi piel en una máscara de carne erizada. Me detuve, paralizado por el miedo, consciente de que algo antiguo y cruel se arrastraba en las sombras. Cuando por fin el aliento volvió a mis pulmones, recordé y encendí la linterna que tenía en mi mochila. La luz brilló en la oscuridad como un escudo contra las sombras de mi alrededor, revelando las paredes de la caverna. Las paredes estaban cubiertas de un musgo enfermizo y grotesco, y escuché el sonido sordo de algo que se movía en las profundidades, algo que no debería existir en el mundo de los vivos. Decidí no esperar para descubrir qué horrores acechaban en aquella cueva. Continué avanzando, hundiéndome más y más en la oscuridad, esperando desesperadamente que encontrara una salida antes de que las criaturas me alcanzaran. Mis pasos hacían eco contra las paredes húmedas, y mi corazón latía con la fuerza de un tambor, llamando a la muerte con su ritmo acelerado. Finalmente, la cueva dio paso a un túnel estrecho, apenas lo suficientemente ancho como para que pasara a gatas. La luz de la linterna iluminaba arañazos y marcas en la roca, indicando que no era un lugar completamente abandonado. A pesar de la incertidumbre, seguí avanzando, arrastrándome más y más lejos de aquel infierno helado. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente encontré una salida, abrumando mis sentidos después de la oscuridad opresiva de la cueva. Pude ver a lo lejos las luces del campamento cerca del Banco Mundial de Semillas, sosteniéndome contra la roca helada, agradecido por estar al aire libre una vez más. La medianoche había caído sobre las montañas, pintando el cielo de tonos oscuros que se reflejaban en la nieve. A pesar de la belleza aparente de aquel paisaje, sentía todavía el sabor amargo del miedo en mi boca, recordando la oscuridad que todavía se extendía bajo la tierra y aquel barco. Con un último vistazo a la cueva, me alejé, consciente de que algo se acercaba hacia mí. Hoy, estoy de vuelta en la civilización, pero sé que nunca podré borrar de mi mente las imágenes de aquel lugar maldito. Como quedaron atrapados mi equipo de trabajo, las pesadillas me atormentan cada noche, reclamando que soy de los pocos que conoce los secretos de aquel maldito lugar y arrastrándome de nuevo a los horrores del terror. Y en los momentos de silencio, todavía puedo ver los rostros sin vida de mi equipo de trabajo, recordándome que el horror no ha hecho más que comenzar, y que tarde o temprano alguien más se dará cruce con esos zombies.